Bien, vamos a empezar entonces. Buenas tardes con todos. En nombre del Grupo Protectora le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que hemos denominado Vacunación y COVID-19. Conozcamos las verdades, mentiras y dudas. Y efectivamente, la Protectora siempre trayendo temas de interés. Hoy realmente tenemos el privilegio de tener al doctor Manuel Villarán. El doctor Villarán es gerente de proyectos médicos de AUNA, pertenece también a la Fundación AUNA Ideas, que es el brazo de investigación de AUNA, es licenciado en Medicina por la Universidad Peruano Cayetano Heredia, tiene una maestría en Salud Pública Internacional y Enfermedades Tropicales en la Universidad de Berlín, de Alemania. Justo le preguntaba y se ha dado el lujo también y el tiempo de hacer una maestría en Salud Pública y Epidemiología y Bioestadística en la Universidad de Washington. De tal manera que hoy tenemos el honor y el privilegio de que el doctor Villarán hoy nos pueda ilustrar sobre la vacunación y el COVID-19. Hemos propuesto este tema con la ayuda de la organización AUNA, los líderes en el mercado privado de salud en el país, porque creemos que es sumamente importante tener información de calidad, tener información válida, tener información correcta para poder tomar decisiones, para poder tomar buenas decisiones. Y por eso hemos recurrido, insisto, a UNA y al staff liderado por el doctor Villarán para que nos ilustre respecto a este tema y tengamos información muy válida. Miren, la mecánica del webinar va a ser, vamos a tener una exposición del doctor Villarán. Durante la exposición los micros van a estar apagados y sí les pediría que si hubiera alguna pregunta, usemos el icono que aparece en el centro de su pantalla, que es preguntas y respuestas, que nos ofrece la plataforma Zoom. A través de este icono, cualquier inquietud que tengan, por favor, háganoslo saber. Este webinar está siendo grabado, también estamos saliendo a través de Facebook Live, para todos los conectados al Facebook de Protectora, y la grabación va a ser enviada a sus correos para que pueda ser difundida a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y tengan información de primera mano, insisto, para tomar buenas decisiones. Perfecto. Culminada la presentación del doctor Villarán, entonces vamos a tener las preguntas y respuestas que ustedes van a ir registrando en el chat, y luego haremos unos 30 minutos o 20 minutos de preguntas y respuestas para culminar cerca de las 7 de la noche aproximadamente. Sin más, entonces, le doy la palabra al doctor Manuel Villarán. Adelante, doctor. Muchas gracias, ingeniero Vegaso. Es un gusto estar hoy día con ustedes. Siempre es importante poder manejar información lo más adecuada posible para poder tomar decisiones bien informadas. En esa línea de ideas voy a pasar a lanzar mi presentación. Denme un segundo, por favor. Ok, entonces, si bien el tema principal de hoy día van a ser las vacunas, de todas maneras me parecía importante poder hacer una revisión previa de cómo está el estatus del COVID-19 en nuestro país, y después íbamos a entrar primero a una información general sobre las vacunas, porque algo que normalmente utilizábamos mucho en el pasado, todos hemos vacunado a nuestros hijos, etcétera, en los últimos meses de este mundo COVID que nos ha tocado vivir, han empezado a aparecer nuevamente muchas dudas, muchos miedos con respecto a la vacunación en general. Entonces siempre es bueno revisar un poco la información completa de qué es una vacuna, cómo funciona, cuál es la idea de vacunarse, etcétera. De ahí vamos a pasar a específicamente las vacunas contra el COVID. Voy a usar algunos ejemplos puntuales
¿no? Para explicarles cómo es que funciona cada una de estas vacunas y tener claridad respecto al comportamiento de nuestro organismo frente a ellas. Y finalmente he hecho un compilado de dudas, mitos que me han estado haciendo llegar con respecto a la vacunación específicamente del COVID-19. Entonces, como les decía, desafortunadamente tengo que empezar con noticias duras para nuestro país con respecto a la revisión de los datos puntuales. El día 27, o sea, hace 2 días, hemos presentado un pico histórico con respecto a personas identificadas en un solo día con respecto a COVID-19. ¿No? 2 días antes habíamos tenido un pico de 11.000 pacientes nuevos. Sin embargo, como decía, el día 27 hemos casi alcanzado 12.000 personas con diagnóstico nuevo de COVID en un solo día. Eso significa que en 3 días hemos pasado de largo los 25.000 identificados. Y esta es la línea que vemos, y el punto rojo es el pico al cual me refería, este punto rojo que pueden ver acá. Y el gráfico sólido es la ocupación de camas de UCI. En realidad este es un dato un poco difícil de describir porque en este momento también, el día 27 alcanzamos un pico de uso de COVID, ¿no? Pasando las 2.300 camas de UCI ocupadas, pero probablemente en este momento si el país tuviese 3.000 camas UCI también estarían ocupadas porque hay lista de espera para cada una de las camas UCI. Entonces, este es un escenario sumamente complicado, ¿no? Y también un segundo gráfico con respecto a cómo han ido los fallecimientos en el país y también hemos estado teniendo números sumamente altos en los últimos días, hemos pasado de largo el día de ayer los 200 fallecidos en un solo día, ¿no? Y estamos con un promedio de 182 fallecidos diarios. Como soy gerente de AUNA, a veces nos toca evaluar números, pero siempre es importante saber que detrás de estos números hay caras, ¿no? Si estamos pensando que 182 fallecidos en un día, en promedio, ¿no? Es un número relativamente manejable, eso es más o menos el equivalente a que todos los días en el país se cayera un avión lleno de peruanos, ¿sí? Entonces hay que tener un contexto muy claro de lo que significan estos números y de la tragedia que esto está significando. Entonces los números estos últimos días han sido muy, muy complicados. Con respecto a cómo es que se viene comportando el virus y la enfermedad en el mundo, sí, casi desde el principio los números no han variado con respecto a qué porcentaje de personas hacen enfermedad leve, moderada y severa. El 81% de las personas infectadas van a hacer enfermedad leve o muy leve. Ahora, hay poco menos de un 20% que va a ser enfermedad severa o moderada, y estas son las personas que básicamente van a necesitar hospitalización. Y estas personas se ha identificado que tienen factores de riesgo. Ahora, muchos de ustedes están en el ámbito de las aseguradoras, entonces saben también lo que significan los riesgos, ¿no? Acá no existen números absolutos. Estos factores de riesgo como la edad, las mujeres embarazadas, ser diabético, estar obeso, ¿significa que a quienes no están en estos grupos no les puede dar enfermedad severa? No. Tienen menor riesgo, sin embargo, cada vez más estamos viendo personas que no pertenecen a estos grupos de riesgo y que están haciendo enfermedad severa, probablemente por la presencia de las nuevas variantes, ¿no? Que estas variantes han evolucionado y están siendo mucho más capaces de transmitirse de forma más eficiente, de forma más agresiva, y eso también condicione que personas que antes aparentemente no hubieran hecho enfermedad severa, ahora sí la estén desarrollando. También es importante tener en cuenta, sobre todo con respecto a la automedicación, cosa que quiero dejar en claro desde este momento, la recomendación absoluta es no automedicarse. El 81% de la población, como ven, no importa lo que tomen, va a ser una enfermedad leve o muy leve.
¿A qué me refiero? Muchas personas venían y me decían, no, pero yo he escuchado que un paciente en cuanto lo diagnostican, si arranca, por ejemplo, ivermectina, va a ir bien, ¿no? Y lo que pasa es que el 81% de personas que se infecten, no importa lo que tomen, van a ir bien. Yo también he visto muchos casos de pacientes que tomando ivermectina, etcétera, han terminado en cuidados intensivos y más complicados aún porque esperaban que fármacos como este hicieran efecto y eso retrasaba su búsqueda de ayuda profesional y por lo tanto llegaban más complicados, ¿no? Entonces, por favor, hay que evitar la automedicación de cualquier tipo. Entonces, con estas noticias un poco duras, es que pasamos a conversar unos minutos respecto a lo que en muy buena medida va a ser una parte importantísima del camino para salir del mundo COVID y tratar de regresar a lo que nosotros conocimos hasta fines del 2019. Y estas son las vacunas. Pero cuando se habla de vacunas, tenemos que tener en cuenta primero que las vacunas han estado entre nosotros hace más de 200 años. ¿Sí? Casi llegando a 1800, en 1796, Edward Jenner aplica la primera vacuna. Y desde entonces, las vacunas han sido responsables de salvar millones de vidas en nuestro planeta. ¿Y qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas sirven para que nosotros nos preparemos en caso tengamos que enfrentarnos al virus entero, al virus real, ¿no es cierto?, a la enfermedad en sí. Las vacunas, al entrar en nuestro organismo, le enseñan a nuestro sistema inmune cómo es que funciona el virus, en este caso. ¿No? Hay vacunas para bacterias, etcétera, pero centrémonos un poco en el mundo COVID, ¿no? Entonces, las vacunas contra el COVID lo que van a hacer es enseñarle a nuestro sistema inmune cómo es que el virus funciona para que cuando nos tengamos que enfrentar nuevamente al virus real, ¿no?, nuestro sistema inmune ya tenga un entendimiento claro o lo más claro posible de cómo el virus está funcionando y poder combatirlo y desaparecerlo. Entonces tenemos que tomar la vacunación como un entrenamiento o como el estudio para un examen. ¿A qué me refiero con esto? Si son vacunas que necesitan 2 dosis, es importante recibir las 2 dosis, porque si hacemos el paralelo con un entrenamiento, uno no va a tener el mismo performance si entrenó la mitad de lo que debió haber entrenado, o si hacemos el paralelo con un examen, uno no va a dar un examen igual si es que estudió la mitad de lo que tendría que haber estudiado. Entonces, sí es importante que si la indicación es recibir 2 dosis de una vacuna, efectivamente recibirlas para poder tener, regresando al paralelo, el entrenamiento completo al momento de enfrentarnos con el virus. Ahora, existen diferentes tipos de vacunas. Por un lado, y una que se ha desarrollado específicamente para el escenario del COVID, son las vacunas de RNA mensajero, que me parece una tecnología sumamente interesante. Voy a entrar un poquito más de detalle cuando hablemos de las vacunas específicamente para COVID. Y lo que se hace es introducir material genético del virus a nuestras células para que nuestras células lean la información de ese material genético y puedan producir antígenos. En un momento vamos a empezar a ver qué son antígenos. Después tenemos otros tipos de vacunas, por ejemplo, las vacunas de virus vivo atenuado. En este tipo de escenarios lo que se hace es, se toma el virus, lo que se le llama el virus salvaje, el virus nativo, y se le manipula para que quede muy débil y que cuando entre a nuestro organismo en forma de vacuna no tenga capacidad de replicarse, sin embargo nuestro sistema inmune lo pueda reconocer como un elemento ajeno y pueda estudiarlo, aprenderlo y desarrollar las defensas necesarias. Cuando la manipulación del virus hace que el virus simplemente esté muerto, y pongo acá muerto entre comillas porque a los virus no se les considera seres vivos. Los virus no tienen la capacidad de reproducirse por ellos mismos. Necesitan utilizar nuestras células para reproducirse. Entonces, si no se pueden reproducir solos, no se les considera un ser vivo. Regresando a las vacunas, el virus inactivo es cuando
este virus ha perdido absolutamente cualquier capacidad de actividad, ¿no? Ejemplos de este virus es la vacuna que muchos recibimos anualmente, que es el virus influenza, ¿no? La vacuna contra influenza es un virus inactivo, mientras que en el ejemplo anterior, la vacuna contra la varicela es una vacuna de un virus que está golpeado, chancado para que no se pueda reproducir, pero todavía mantiene cierta actividad capaz de estimular nuestro sistema inmune. A veces lo que hacemos también es preparar la vacuna con un pedazo de proteína del virus, ¿no? Esta proteína son antígenos, voy a ir a los términos específicos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, estas proteínas, estos antígenos, tienen la capacidad de estimular nuestro sistema inmune y eso es lo que vemos sobre todo en personas mayores cuando se les vacuna contra el herpes zóster. Muchas bacterias producen toxinas, como puede ser el tétanos. Todos los efectos en el organismo a causa de una infección por tétanos no es la bacteria en sí, sino la toxina que produce la que hace el daño en el organismo. Entonces, a veces lo que se hace también es se manipulan las toxinas producidas, en este caso por una bacteria, se le disminuye su potencia de daño al organismo y eso es lo que se inocula para que el sistema inmune también lo reconozca como algo ajeno y por lo tanto pueda desarrollar defensas. Ahora, en estos minutos que hemos venido hablando he estado utilizando varios términos: virus, material genético, antígenos, anticuerpos, defensas. Entonces, en este punto me parecía importante para que ustedes también, conforme vayan leyendo noticias, vayan entendiendo la terminología, poder definir algunas expresiones que se vienen utilizando mucho y a veces no quedan claras. Primero, tenemos el virus completo, que en este caso es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es un virus cuyo material genético es el ARN. Nosotros, por ejemplo, tenemos ADN, no ARN, como fuente primaria de la información. Sí es cierto que los seres humanos también tenemos porciones de ARN, pero para no complicarnos, ¿no es cierto?, hagamos la diferenciación en que nuestro material genético humano básicamente es ADN, mientras que el de este virus es ARN. Entonces, el ARN va a contener toda la información que el virus necesita para construir sus estructuras y sus procesos. ¿Sí? Esto es importante para después entender cómo funciona la vacuna que utiliza ARN. Entonces recordemos, el ARN es como el libro que contiene toda la información para construir proteínas, construir la membrana, construir los diferentes procesos virales. Ahora, acabo de mencionar también las proteínas y todos ya hemos visto varias veces estas puntas que salen del virus del SARS-CoV-2, sabemos que esa es la proteína S, ¿no? Sin embargo, en la superficie del virus hay otras proteínas también. Todas estas proteínas nosotros las llamamos antígenos. Cualquier estructura ajena a nuestro organismo capaz de estimular un sistema inmune se llama antígeno. Entonces los antígenos son pedazos de proteínas o proteínas completas o pedazos de membranas, etc. Entonces, una vez que entra este antígeno en contacto con nuestro sistema inmune, vamos a esperar que nuestro sistema inmune active procesos. Parte de esos procesos de defensa van a llevar a la elaboración por parte de nuestro organismo de anticuerpos. ¿No es cierto? Entonces los anticuerpos van a quedar dando vueltas en nuestro organismo para que de enfrentarse al virus real puedan saltar y defendernos. ¿Cómo es que se llega a tener vacunas en el mercado? No voy a entrar en detalle de cada una de las fases, pero sí las voy a mencionar. Primero vienen todos los estudios preclínicos, o sea, laboratorio y animales. Y de ahí vamos a tener cuatro fases en total, pero 3 antes de una aprobación por las entidades regulatorias de los países. Y en estas 3 fases, en cada una de las fases se va enrolando mayor número de personas, siempre se va a ir evaluando seguridad, la respuesta inmune que va produciendo nuestro organismo, las dosis que se necesitan para que nuestro sistema inmune responda adecuadamente y, como les decía, para poder
contestar todas las preguntas relacionadas a la vacuna, en cada fase se va enrolando más gente y de esta manera también, si se encuentra que hay riesgos o que la vacuna en realidad, en este caso, no alcanza los niveles de eficacia que se esperan, entonces se van quedando en el camino. No todas las vacunas que han empezado el proceso de evaluación han llegado o van a llegar al público general. Y en la fase 4, una vez que ya se tiene la aprobación, se sigue levantando información del público, usuario de las vacunas, ¿no? Ya hay millones de personas para tratar de terminar de tener la foto clara con respecto al comportamiento de las vacunas en nuestras poblaciones. Ahora, ha habido mucha preocupación porque me decían, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo no hayamos tenido ya tantas vacunas? Entonces, en realidad, yo atribuyo este rápido avance básicamente a 4 criterios. El primero, este no es el primer coronavirus al cual nos enfrentamos. Ya han escuchado que existió el SARS, existió el MERS, que fue la infección de Medio Oriente, y ya en ese momento, hace más de 10 años, se había empezado a trabajar vacunas para esos virus que son primos de este virus. Entonces, no se ha empezado de cero. Y también en los últimos 10 años, desde que apareció el SARS, por ejemplo, el avance tecnológico ha sido realmente increíble. Y eso lo vemos hasta en cosas tan sencillas como nuestros celulares. Los celulares de hoy no son lo mismo que hace 10 años. Entonces, imagínense el avance que ha habido en biotecnología en los últimos 10 años. El tercer pilar fundamental ha sido la participación económica multisectorial. Probablemente esta es una de las pocas veces en la historia de la humanidad en que prácticamente todos los países, empresas, instituciones, etcétera, se han alineado para la búsqueda de un bien común, que es la vacuna. Y este alineamiento ha venido acompañado de importantísimos aportes económicos. Y finalmente, y probablemente, en mi opinión, uno de los pilares más importantes, ha sido la participación de los voluntarios para cada una de las fases de las cuales hablábamos. En el pasado, una gran limitante para la atracción, para el avance rápido de las vacunas, era que la gente no quería participar en ensayos clínicos. Era muy difícil alcanzar los números, ¿no? Un fase 3 necesita entre 20 y 40.000 personas. Imagínense todos los fase 3 que están ocurriendo con respecto a las vacunas, para que tengan una idea de los números de las personas que tienen que haber sido voluntarias para estos estudios. Entonces, realmente, los voluntarios a los estudios son algunos de los héroes silenciosos en la lucha contra este coronavirus, este COVID. Y a través de los estudios también se llega a un número que ha sido muy manoseado en las últimas semanas, que tiene que ver con la eficacia de una vacuna. Ahora, acá sí me voy a detener un instante, porque la eficacia va a depender de la eficacia con respecto a qué. Las preguntas científicas tienen que ser muy claras para que el entendimiento de las respuestas no confunda más. Una cosa es la eficacia con respecto a infectarse. Ahora, si me infecto, otra es la eficacia de hacer enfermedad. Si hago enfermedad severa. Si hago enfermedad severa, si me muero. Y cada uno de estos pasos se va a ver reflejado en la eficacia de la vacuna. Una es la eficacia de infectarse, otra es la eficacia frente a la muerte, ¿sí? Entonces, y también una es la eficacia que uno puede analizar numéricamente cuando los números en la población de contagio están bajos, y otro es cuando los números están muy altos. Entonces, cada uno de los ensayos clínicos, cada uno de los reportes tiene que ser analizado en su contexto. Es muy difícil comparar una eficacia de un 74% versus 95% cuando los estudios fueron hechos bajo condiciones diferentes. Lo importante en este momento es que todas las vacunas están mostrando una eficacia de casi del 100%, no casi, del 100% con respecto a muerte y casi el 100% con respecto a enfermedad severa. Ahora, numéricamente, ¿cómo es que yo calculo la eficacia? Matemáticamente es un tema de
análisis de riesgo. Yo separo a mi grupo de voluntarios en dos, aquellos a los que le voy a dar el candidato a vacuna y aquellos a los que le voy a dar un placebo. Y de ahí, para ver la eficacia de infección, veo cuántos se contagian en el tiempo, ¿no? Y nuevamente, después de una fórmula matemática, yo voy a encontrar un riesgo relativo porque voy a ver cuántos se enfermaron de aquellos que recibieron la potencial vacuna y cuántos se infectaron de aquellos que recibieron el placebo. Y con eso, con una fórmula numérica, es que llego a una eficacia, en este caso, en este ejemplo puntual, con respecto a infección. Habría que hacer el mismo análisis numérico para enfermedad severa, hospitalización, fallecimiento, etc. Ahora, esta diapositiva la voy a pasar rápido también, porque explicaba un poco lo que es la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño es, en resumen, cuando una persona que no puede recibir la vacuna por alguna enfermedad o algún problema, se ven protegidos porque todo su entorno tiene anticuerpos gracias a la vacunación. ¿Ok? Entonces, su rebaño lo protege, protege al vulnerable. Y para hablar de inmunidad del rebaño, este es un análisis que se hizo con el SARS-CoV-2 original, con la cepa salvaje, como ven acá en negro. El SARS-CoV-2 original tenía una capacidad de infectar, no vamos a entrar en mucho detalle ahorita, de entre 2 y 3. Eso significa que una persona que tenía SARS-CoV-2 podía infectar a 2 o a 3 personas. Las nuevas variantes pueden infectar entre 4 y 5 personas. ¿Esto qué ha significado con respecto a la inmunidad del rebaño? Que para la cepa salvaje, si vemos acá entre 2 y 3, se hubiera necesitado 60% de cobertura con la vacuna para llegar a una potencial inmunidad del rebaño. En este nuevo escenario se necesita más del 80% de una población vacunada para poder empezar a hablar de inmunidad del rebaño. Ahora, para entrar específicamente en los tipos de vacuna contra el SARS-CoV-2, voy a mencionar a cada una de las plataformas y voy a poner un ejemplo o dos ejemplos en cada una de las plataformas para entender cómo es que funciona. La que más se ha distribuido en el país o la que primero llegó en realidad, y por eso menciono primero, es la vacuna china de Sinopharm, la cual está basada en un virus inactivo. Como les explicaba hace unos minutos, lo que se hizo fue agarrar diferentes cepas, ¿no? La cepa de Beijing y la cepa de Wuhan, y manipularlas para debilitarlo al punto que este virus ya no se pudiese manifestar, no pudiese actuar de ninguna forma, pero que al introducirlo en nuestro cuerpo se comportara todo como un antígeno, o sea, todo tuviese la capacidad de estimular nuestro sistema inmune, ¿sí? Porque es un cuerpo extraño, y por lo tanto desarrollar anticuerpos. Entonces, esta primera vacuna está basada en un virus entero. Luego tenemos las vacunas genéticas, y esta es a la que me refería, que me parece un avance tecnológico impresionante. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Se ha identificado cuál es el pedacito de ARN dentro del virus que codifica, o sea, que tiene la información para construir las proteínas que estaban en la superficie del virus. Entonces, cuando yo introduzco este pedacito del libro a nuestras células, le enseñamos a nuestras células a producir las proteínas que hubieran entrado en el virus, ¿sí? Entonces, al producir estas proteínas, de todas maneras, nuestro cuerpo las reconoce como ajenas y produce anticuerpos contra estas proteínas, para que cuando entre el virus real trayendo sus proteínas, ya sepamos que son ajenas y por lo tanto pueda actuar rápidamente. Ahora, en este tipo de vacunas, este material genético ha sido envuelto en una especie de burbuja de grasa, ¿ok? Ahora, como esta tecnología, esta burbuja de grasa con material genético chiquitito adentro, no es muy estable, es que este tipo de vacunas, como la de Pfizer, necesita temperaturas muy bajas
para darle estabilidad al virus una vez que se va a administrar, ¿no? Entonces, con respecto a Pfizer, han habido muchas noticias bastante buenas. La última es que el 26 de febrero ha empezado Pfizer un estudio específicamente sobre su vacuna con respecto a la variante B1351, que es la variante sudafricana, que es la que mayores problemas está trayendo con respecto a la resistencia a las vacunas, ¿no? Por lo menos desde el frente de infección. Con respecto a letalidad del virus, las vacunas siguen funcionando bien. Sin embargo, se está haciendo un estudio específico para ver con respecto a contagios cómo es que se está comportando esta vacuna. Otra vacuna de la cual deben haber escuchado bastante, porque es la que en segundo lugar se está utilizando más, por ejemplo, en los Estados Unidos, es la de Moderna. Acá también, mismo concepto, pedacito de material genético envuelto en una burbuja de grasa y eso es lo que se inocula. Como también, por ser la burbuja de grasa inestable, necesita temperaturas sumamente bajas para su administración. Ahora, otra tecnología que se ha utilizado es, en lugar de utilizar una burbuja de grasa para que sea lo que transporte el material genético, los rusos en el Instituto Gamaleya lo que hicieron fue agarrar un virus, debilitarlo, en este caso un adenovirus, que normalmente nos podría generar un resfrío X, pero de todas maneras se manipula para que no pueda generar el resfrío y introducen en el virus de la gripe común y corriente este pedacito de libro para la codificación, para la elaboración de las proteínas del SARS-CoV-2. Entonces acá la diferencia más importante es que el transporte, en vez de ser una bolita de grasa, es un virus debilitado, ¿no? En este caso, nuevamente, un adenovirus. Definitivamente, la envoltura de un virus como adenovirus le da mayor estabilidad a todo el proceso. Por eso es que este tipo de vacunas, llamada vacuna de vectores, son más estables y no requieren temperaturas más bajas, tan bajas como la tecnología anterior. Entonces, dentro de esta tecnología de vacuna de vectores, tenemos la de Gamaleya y también tenemos la de AstraZeneca, ¿no? Son nuevamente tecnologías muy, muy similares. En ambas se han utilizado adenovirus para que sean el medio de transporte del material genético del SARS-CoV-2 para que nuestro organismo, una vez que esa información entra a nuestras células, elabore proteínas que normalmente hubieran venido con el SARS-CoV-2 y desarrollemos anticuerpos y todo el sistema de defensa. Ahora, también hay escenarios en los cuales lo que se hace es agarras el SARS-CoV-2, por ponerlo en sencillo, lo licúas, ya lo descompones totalmente y escoges las proteínas, ¿sí? Y eso es lo que inoculas en la vacuna, ya la proteína del virus, pero el virus totalmente destruido. Entonces es estas pedazos de proteína que se comportan como antígeno, es decir, que se comportan con la capacidad de estimular nuestro sistema inmune. Y ejemplos de esto tenemos la iniciativa hindú, que es la vacuna Vectop, ¿no? Novavax, Medicago, que es la iniciativa canadiense, ¿no? Para desarrollar una vacuna. Estas tres candidatas, por ejemplo, están en estudios fase 3 también y todavía no han tenido aprobación de emergencia en ningún país. Y con respecto al proceso de vacunación, este es un ejemplo de cómo ha ido el avance, la atracción de vacunas. Sin embargo, si bien hasta este momento se han administrado casi 560 millones de vacunas, de dosis, esto no está siendo suficiente para ni siquiera acercarnos en el mundo a una inmunidad del rebaño, y menos por región.
¿no? China, el monstruo asiático, recién está bordeando el 4% de su población, ¿no? Pese a que están vacunando a un ritmo de 4 millones de personas por día, 4 millones de dosis por día. Lo que pasa es que la magnitud del tamaño de China también hace muy difícil tener una cobertura exitosa, ¿no? Con respecto a otros países, Estados Unidos ya está bordeando el 30% de personas que han recibido una dosis y casi el 16% de personas que han recibido 2 dosis, ¿no? Definitivamente el caso de éxito a nivel mundial es Israel, que a un ritmo de 28.000 dosis por día es un país mucho más chiquito, ¿no? Y ya ha sobrepasado al día de hoy el 55% de su población tocada de alguna manera con alguna vacuna. Y más adelante vamos a ver el impacto que eso ha tenido. Con respecto a la región, también Chile, ¿no? Es desde el frente de vacunación la que más mejor tracción ha tenido, pasando el 25% de su población vacunada a un ritmo de casi 170.000 vacunas diarias. Sin embargo, estamos viendo las noticias que han tenido que entrar a un lockdown, a una cuarentena absoluta, y seguramente al final, con respecto a las preguntas, vamos a hablar de eso. Pero definitivamente han tenido una muy buena iniciativa de vacunación, ¿no? En la región tenemos los ejemplos de Argentina, que está alrededor del 4%, Colombia empezando a bordear el 2%, y nosotros que acabamos de pasar el 1% de nuestra población vacunada. ¿Por qué es importante la vacunación? Y disculpen que esta diapositiva esté en inglés, es parte de un estudio publicado con respecto a Israel, y acá se comparan dos poblaciones. La población que está en azul es la población que por ser mayor de 60 años fue vacunada, mientras que la población en naranja es población menor de 60 años y que tuvieron la cuarentena mandatoria. Y acá vemos cómo cada uno de los indicadores, por ejemplo, número de casos positivos por semana, número de hospitalizaciones debido a casos moderados y severos por semana, hospitalizaciones en general, hospitalizaciones severas. En cada uno de estos casos, la curva azul, o sea, las personas vacunadas, este indicador cae más rápido que en aquellas personas que tuvieron cuarentena. Entonces, definitivamente la vacunación es parte del camino hacia la normalidad, como nosotros la entendíamos en el 2019. Sin embargo, la vacunación no es lo único. Una vez que nosotros estemos vacunados, quienes tengan oportunidad de vacunarse, no significa de absolutamente ninguna manera que puedan bajar la guardia por varios motivos, y algunos de esos motivos los vamos a tocar en la sección de mitos y datos acerca de las vacunas. ¿La vacuna puede transmitirme la enfermedad? Y la respuesta es no. Ninguna de las vacunas hasta este momento a las que le han dado una aprobación de emergencia puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, sí es importante aclarar que si uno tiene alguna enfermedad que tiene un impacto sobre el sistema inmune, por ejemplo, cáncer activo, aquellas personas que han recibido trasplantes, ya sea de médula o de órgano sólido, o que están recibiendo algún tipo de inmunosupresores, es importante que conversen con su médico para ver qué vacuna les conviene, porque existe la posibilidad que, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm podría no ser la más indicada, ¿no? Sobre todo porque en este momento también la información científica con respecto a Sinopharm no está siendo del todo clara. Entonces, si yo tuviese que recomendar alguna vacuna para un paciente inmunosuprimido, ¿no?, yo me iría más por una vacuna de ARN mensajero como la de Pfizer o la de Moderna. Otro mito es, después de vacunarme, daré positivo a pruebas virales, teniendo en cuenta que, ojo, las pruebas para diagnóstico nunca debieron ser las pruebas en base a anticuerpos. Para diagnóstico se debe utilizar o pruebas de antígeno o pruebas moleculares. Y de yo vacunarme, no voy a dar positivo para ninguna de estas dos pruebas de diagnóstico.
¿Ok? Nuevamente recordemos que las pruebas serológicas, o sea, las pruebas que buscan anticuerpos, no deben ser utilizadas para diagnóstico de la enfermedad. Si ya tuve COVID, ¿igual debo vacunarme? Sí, por varios motivos. En primer lugar, cada vez se está viendo que la inmunidad que nos confiere haber estado infectados es bastante corta, unos 8, 9 meses probablemente. Entonces, es importante de todas maneras recibir la vacuna para tratar de mantenernos del lado seguro desde el frente de nuestro sistema inmune. Las infecciones previas no están siendo suficientes para prevenir nuevas infecciones. Por otro lado, también se está viendo que cuando hay reinfecciones, no tenemos cómo predecir la severidad de esta reinfección. Uno podría tener una segunda infección igual, más leve o más severa que la primera infección. Entonces, basar nuestra seguridad solamente en los anticuerpos producidos por una infección previa sería un riesgo. ¿Las vacunas contra el COVID modifican mi ADN? Y la respuesta es no. Como les he explicado, inclusive las famosas, conocidas vacunas basadas en material genético, no es material genético como el nuestro. Les explicaba que es ARN, ¿sí? Es el ARN viral, mientras que nuestro material genético se basa en ADN. Entonces, el ARN que se introduce con las vacunas no se va a integrar con nuestro material genético hereditario, como puede ser nuestro ADN. Entonces, no, las vacunas no modifican nuestro ADN. Si estoy embarazada, si quiero tener un bebé, ¿me debo vacunar? Ahí la indicación nuevamente es conversar con su médico, porque mucho va a depender de diferentes factores de riesgo de la mujer y también del tipo de vacuna que esté disponible. La mascarilla, el distanciamiento social, todas las medidas que se han venido aplicando, ¿deben continuar después de vacunarme? La respuesta es sí. ¿Por qué? Todavía no sabemos qué tanto ayuden las vacunas en prevenir la transmisión de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Yo estoy vacunado y yo me infecto. Hago enfermedad leve, pero de todas maneras estoy infectado. Entonces, aunque haga enfermedad leve, yo podría contagiar, transmitir el virus a aquellas personas que todavía no se han podido vacunar. Y además, también estamos por definir cuánto tiempo me va a proteger la vacuna, ¿no? Los ensayos fase 3 todavía no han terminado y no sabemos si es que vamos a requerir vacunación una vez al año, cada 2 años, cada 5 años, ¿no? En realidad no lo sabemos. Lo más probable es que esté más pegado a vacunas anuales, ¿no? Sin embargo, ante esta incógnita es importante todavía seguirse cuidando. Ahora, no sé si alguno de ustedes, no puedo verlos a todos, me conozca de antes, pero yo siempre bromeo con mi esposa, yo soy un fanático de la Guerra de las Galaxias, y me parece que en este escenario esta frase calza bastante bien. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. El miedo es el camino al lado oscuro. La información que les he querido traer hoy día es para combatir el miedo a las vacunas. Las vacunas han estado con nosotros hace más de 200 años, han salvado millones de vidas y estoy convencido que es parte, no es el único camino, pero es parte del camino para que todos juntos salgamos de este escenario. Entonces, a través de la información, alejémonos del lado oscuro. Muchas gracias y espero poder ahora responder sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente presentación. Sí, bueno, tenemos muchas preguntas y el tiempo es un poquito corto, así que vamos a tener que hacerlas rapidito y elegir algunas
algunas cuantas. Quisiera tomarme algunos minutos, veo en las consultas muchos de nuestros afiliados que están conectados y preguntando sobre el esquema de vacunación en el sector privado. A ver, algunos temitas en concreto. Estamos actualmente en coordinaciones con APSEG, las empresas aseguradoras, las EPS, los autoseguros y las pagas, todos en conjunto nos hemos presentado ante el Ministerio de Salud para que nos programen, ¿no es cierto?, para que podamos ejecutar las vacunas. Cuidado, el Ministerio de Salud ha dicho con mucha claridad, pásenme el padrón de afiliados que no tengan salud y que no tengan SIS y que no tengan seguros en las Fuerzas Armadas. Es decir, si alguien tiene salud, se va a vacunar a través de salud. Si alguien tiene el SIS, se va a vacunar a través del SIS. Si alguien tiene Fuerzas Armadas, se va a vacunar a través de Fuerzas Armadas. Entonces, lo que nos han pedido es el padrón en más de 60 años que no tengan salud y que no tengan SIS. Y estamos ahorita en ese proceso para enviarles la información. Las vacunas y la programación de las vacunas las maneja el Ministerio de Salud. Los privados, los autoseguros, las EPS, las compañías de seguros, somos canales, agentes de canalización de la vacunación. La programación la define el Ministerio de Salud. Vamos a lanzar, al menos en la Protectora, en los próximos días, una página web para que puedan actualizar sus datos, nombres, sobre todo direcciones, correos electrónicos y teléfonos, para que cuando tengamos la programación de la vacunación, podamos también contactarlos con ustedes y poder programar su vacunación. En la actualidad, solamente se ha definido un solo punto de atención, que es la Clínica Javier Prado, que es el centro de vacunación de las EPS, pero se está trabajando para que se amplíe el número de clínicas donde se pueda ir, porque si no es una aglomeración y es un poquito más complicado. Fíjense, el ministerio todavía no tiene muchas cosas claras. Estamos todos los días coordinando con ellos para tratar de precisar cómo va a ser y poder transmitir a cada uno de ustedes la información correcta. Entiendo que hay una gran ansiedad por lograr la vacunación, pero les pido por favor un poquito de calma. Estamos coordinando, dependemos mucho del ministerio, del volumen de las vacunas y dependemos de unos procesos operativos que se están haciendo. Pero tengan la tranquilidad que todos, al menos eso es lo que nos ha transmitido el ministerio, todos vamos a ser vacunados en la medida que nos vaya tocando en función a las edades. Hoy es Salud, que es el que más activo está vacunando a personas de más de 85 años. ¿No es cierto? Los vacunan en determinados puntos de atención o en algunos casos también en domicilio. Luego van a ir personas de 80, de 70, de 60. En la medida que el gobierno vaya bajando, nosotros también vamos bajando. Recuerden, nosotros somos un canal de vacunación que está apoyando a la vacunación liderada por el Ministerio de Salud. Perfecto, doctor. Le pido disculpas por el comercial, pero es absolutamente... No, es importantísima la información, sí. Necesario. Es una pregunta absolutamente necesaria. Hay una serie de preguntas donde me dicen, tengo 22 años, ¿cuándo me tocará? Hay una programación. Hay una programación de la vacuna que, reitero, debo tener. A ver, doctor, unas preguntas. David nos pregunta, si tuve COVID-19, ¿cuánto tiempo debo esperar para vacunarme? La mejor vacuna es la vacuna que llega a tu brazo. ¿Ok? En esa línea de ideas, en cuanto tenga la oportunidad de vacunarse, vacúnese. ¿Ya? Yo no, la verdad, siendo absolutamente honesto, en un contexto como el peruano también, si tengo la oportunidad de vacunarme, me vacunaría. No esperaría una ventana, no va a haber ninguna contraindicación, no se ha visto en realidad que haya eventos adversos severos en una persona que, por ejemplo, fue dada de alta de COVID hace un mes y ahora se vacune, ¿no? Entonces, en el contexto de escasez de vacunas que hay, ¿no? Si tengo la oportunidad de vacunarme, yo me vacunaría y no esperaría mucho, ¿no? Entre mi alta y el escenario de vacunación,
¿no? Entonces, repito, la mejor vacuna es la que pueda llegar a nuestro brazo lo más pronto posible. Perfecto. ¿Es recomendable que se vacune una persona infectada? Perdón, se entrecortó. ¿Si es recomendable que se vacune una persona infectada? Correcto, correcto. Bueno, si una persona ya está infectada, la vacuna no es tratamiento, ¿ok? Entonces, ya la finalidad de la vacuna, que era proteger de infectarse, ya no se va a cumplir porque la persona ya está infectada, ¿no? Y si lo pensamos desde el punto de vista de la eficacia de hacer enfermedad severa, los mecanismos del organismo que llevan a la enfermedad severa ya se detonaron. Rápidamente, el COVID se puede dividir en tres fases. La primera fase, que es una fase catarral, que depende básicamente de la cantidad de virus que uno tenga. Eso es donde el 81% de la gente se queda. Una gripe que puede ser muy incómoda, muy molesta, pero que sigue siendo una gripe. 81% se queda ahí. Y depende del virus. La fase 2 ya empieza un compromiso que va aumentando pulmonar. Primero inflamatorio, luego ya se puede hablar de una neumonía, pero conforme va aumentando la gravedad, ¿qué es lo que ocurre? Es nuestro propio sistema inmune que en su afán de eliminar células infectadas empieza a atacar células que no están infectadas también. Y ese 5% que hace enfermedad muy severa, que necesita ventilación mecánica, UCI, etcétera, esa neumonía en realidad no es causada por el virus, es causada por nuestro propio sistema inmune atacando nuestras células, inclusive sanas. Entonces, esos mecanismos inmunes ya se activaron al momento de la infección. Entonces, vacunar en ese momento en realidad no tendría mucho sentido. Si la persona se recupera y sale de un escenario inicial de COVID, entonces sí es importante vacunarse lo más pronto posible. Perfecto, perfecto. Permítame un minutito también, veo unas preguntas, muchas preguntas relacionadas a esto. Efectivamente, el día de hoy se ha anunciado que se han empezado a vacunar en la clínica Javier Prado a los mayores de 80 años. Nos han entregado, según la información que tenemos, solo 600 vacunas. Muy poquito, obviamente, muy poquito. Por eso estamos peleando todos los días con el ministerio. Ante otra pregunta que me hace Carmen, mire, las empresas tienen la opción de tener planes de salud a través de compañías de seguros, EPS, autoseguros y prepaga. Las tres opciones son seguros privados. De tal manera que tenemos las mismas alternativas y las mismas opciones para vacunarnos a través del aplicativo Vacúnate para Todos. Probablemente todavía no aparezcan los logos, pero en los próximos días ya van a aparecer porque estamos en coordinación permanente con ellos. Dice, un paciente renal, Julio nos pregunta, ¿un paciente renal crónico en diálisis puede vacunarse sin problemas? Es más, yo lo pondría como urgencia esa vacuna. O sea, cuando uno estratifica los factores de riesgo, un grupo que está particularmente en un riesgo muy alto de hacer enfermedad severa, de infectarse, son los pacientes renales crónicos estadio 5, es decir, aquellos que se están dializando, junto con aquellos que ya pasaron por un trasplante renal, ¿no? Entonces, en mi opinión, junto con los mayores de 80 años, por ejemplo, poblaciones como los pacientes renales crónicos en diálisis, los pacientes post-trasplante de órgano sólido, los pacientes con fibrosis quística, etcétera, deberían estar siendo vacunados también. Lo que pasa es que el ministerio está desarrollando sus planes de vacunación en base a factores de edad, dejando un poco de lado criterios clínicos que son fundamentales y que están siendo utilizados en otros países como el Reino Unido, como Canadá, inclusive como Estados Unidos, en donde estos pacientes de muy alto riesgo de severidad clínica ya están siendo vacunados también, ¿no? Entonces sí, en cuanto tenga la oportunidad, este paciente renal crónico tendría que vacunarse. Perfecto, perfecto. A ver, a las Perdón, personas que... de las dos plataformas que hay en este momento en el país, mi recomendación sería Pfizer por encima de Sinopharm. Buenísimo, buenísimo. Eh,
a las personas que me están preguntando sobre todo de FESUNAT, que no tienen salud, sí, las personas que tienen más de 80 años y no tienen salud van a ser vacunadas de todas maneras. Estamos coordinando la programación para decirle en tal sitio y en tal fecha va a llegar la vacunación. Por favor, un poquito de paciencia. Estamos trabajando para entregarles la información de manera correcta. Eh, a ver, Manuel, vamos a tener que abusar un poquito de tu tiempo. No sé si podemos pasarnos unos minutitos. Claro que ¿Sí? ¿No hay sí, claro que problema? sí. Si hay preguntas, nos quedamos, claro que sí. A ver, hay muchas preguntas. Yo te pido, por favor, apelando a tu grado de síntesis, puedas ayudarnos. Dice, ¿por qué no se usa la vacuna peruana? La respuesta es muy sencilla, porque no ha pasado las fases necesarias. Me encantaría ver una vacuna peruana, pero la vacuna que se ha desarrollado acá solamente ha pasado estadios preclínicos, ni siquiera ha entrado a fase 1 de ensayo clínico, ¿no? Y para eso tiene que haber un registro, o sea, tendría que cumplir con las mismas normas que AstraZeneca, que Pfizer, etcétera. Debería recibir apoyo del Estado, etcétera. Eso es otro tema. Pero en este momento, administrar esa vacuna a seres humanos sería un delito, porque no ha pasado ninguna fase de ensayo clínico con humanos todavía. Perfecto. Una pregunta que se repite es, ¿qué opina del uso de la ivermectina para bajar la carga viral? No sirve. O sea, podría Sirve elaborar un lógico. poco más, ¿no? Pero ningún estudio ha mostrado que realmente sirva. Es más, Merck, que fue quien desarrolló la molécula, ha salido, ha hecho expresiones públicas diciendo que por favor no se use para el COVID, porque no funciona. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, dice, preguntan que no es posible vacunar a las personas alérgicas. Eh, Hay una contraindicación para eso? Depende alérgicas a qué. La única contraindicación directa en este momento es que haya hecho una reacción alérgica a alguna otra vacuna a lo largo de su vida. ¿Sí? Pero si es alérgico a mariscos, a AINES, a otros medicamentos, no es contraindicación. Ahora, por eso también la importancia del protocolo que dice que después de la aplicación de la vacuna uno tiene que esperar siendo observado 15 minutos porque las reacciones severas se dan en muy pocos minutos después de haber recibido la vacuna. Y de ser así, pues se maneja inmediatamente con epinefrina, etcétera. Hay un protocolo de manejo, pero repito, aquellas personas que tienen alergia a los AINES, a antibióticos, a penicilina, a los mariscos, se pueden vacunar. La única contraindicación es haber tenido una reacción alérgica previa a alguna otra vacuna. Ah, perfecto. Ah, hay una persona que nos pregunta, ¿qué opina de la vacuna Johnson y Johnson? Es una muy buena plataforma, utiliza la misma tecnología que les explicaba de la rusa, Gamaleya, o la británico-sueca AstraZeneca, en el cual se mete material genético del SARS-CoV-2, del virus del COVID, en otro virus, también de un chimpancé, ¿no? Otro adenovirus, y esto es lo que se utiliza. Ahora, mucha gente dice, no, pero solamente tiene un 72% de eficacia, mientras que la de Pfizer tiene 95%. Como expliqué hace unos minutos, fueron evaluadas en contextos diferentes, con variantes diferentes, entonces no es justa esa comparación de 95 versus 72. ¿Ok? Lo que ha demostrado Johnson Johnson, o Janssen, como se le quiera llamar, es que para enfermedad severa y para enfermedad, y para muerte, ¿no? Su tasa de éxito es igual que la de Pfizer. ¿No? Ese Perfecto, perfecto. 72 versus 95 es con respecto a infección, ¿no? Y fueron contextos diferentes en los cuales se hicieron el análisis. Perfecto, perfecto. Un paréntesis, doctor. Aprovecho a las personas que me siguen haciendo preguntas sobre la vacunación. En el aplicativo Vacuna para Todos,
de la PSEG. Todavía no aparecen los afiliados a los autoseguros, producto de que el Ministerio de Salud todavía no ha remitido la información que la superintendencia ya envió. Nosotros estamos actualizando los padrones todos los días e insistiendo con el ministerio para que puedan cargarse en el aplicativo. El hecho de que no aparezca en el aplicativo todavía no significa que no se van a vacunar. Sí se van a vacunar, solo que el ministerio, insisto, es la institución que dosifica las vacunas y define a quienes les toca primero y a quienes después. Bueno, ya me dijo que la alergia a la penicilina o a la benzodiazepina o una persona con lupus. ¿Se puede vacunar un alérgico a la penicilina, a la benzodiazepina o persona con lupus? Sí, correcto. Son escenarios totalmente diferentes, ¿sí? Uno, alérgicos a benzodiazepinas, a penicilinas, sí, repito, si es que ha tenido alergia a alguna vacuna en el pasado, es que es la contraindicación. El lupus es una enfermedad autoinmune, o sea, es el mismo sistema inmunológico el que no está bien modulado y ataca a los tejidos del cuerpo. Entonces, mucho va a depender del nivel de actividad del lupus, qué medicación está tomando para el lupus, ¿ok? Entonces, esa decisión específica se tiene que tomar junto con el médico tratante. En líneas generales, probablemente la recomendación sea sí vacunar. Sin embargo, como decía, dependiendo de en qué nivel de actividad esté la enfermedad o qué inmunosupresores esté tomando, es que de repente se tiene que evaluar la vacunación o escoger qué vacuna se debe usar. Perfecto. A ver, hay una pregunta final que dice, ¿qué es una vacuna placebo? ¿Qué es una vacuna qué? Placebo. Ya, no existe una vacuna placebo. El placebo es cualquier cosa que uno le da a una persona para que no sepa qué es lo que está recibiendo. ¿A qué me refiero? En los ensayos clínicos, yo separo a mi población en dos grupos. A una le doy el candidato a vacuna y a otra le doy suero fisiológico, ¿ok? Cloruro de sodio. ¿Por qué a un grupo necesito darle suero fisiológico? Porque si no, al grupo que le di la vacuna no tengo contra qué compararlo y por lo tanto no tendría cómo calcular la eficacia. ¿Sí? Entonces, en los ensayos clínicos, como parte de la metodología, es que yo separo a dos grupos para poder tener contra qué comparar y nuevamente poder hacer los análisis del caso. Perfecto. Dos preguntas finales, Manuel. ¿Por qué debemos usar AstraZeneca si aún presenta problemas en Europa, produciendo en algunos casos embolias? La EMA, que es la equivalente a la FDA de la Comunidad Europea, ya se manifestó con respecto a los problemas de coagulación que se vio en los pacientes con AstraZeneca. Y lo que se ha visto es que, a ver, cuando uno recibe una vacuna, como parte del estadio de la fase 4 de la que hablé durante la presentación, es importante registrar todo lo que ocurra. Si se puede levantar esa información es importante. Entonces, cuando yo tengo datos como esto, comparo si aquellas personas que han recibido la vacuna presentan números más altos de problemas embólicos que el común de la población. Y lo que se ha visto es que en proporción, no en números absolutos obviamente, pero en proporción, aquellas personas que habían recibido la vacuna no tenían más o no tenían un exceso de casos de cuadros vasculares o de coagulación con respecto al común de la gente. ¿Okay? Y por eso es que EMA ha vuelto a habilitar el uso de la vacuna de AstraZeneca en la población. Sí hay que tener cuidado y por eso la conversación con el médico es importante, porque de todas maneras, dado que el material genético del SARS-CoV-2 está dentro de otro virus, ¿sí? Hay personas con niveles
de inmunodeficiencia, o sea, su sistema inmune está tan chancado que probablemente tampoco podrían manejar ese otro virus por más inofensivo que normalmente fuera. Entonces, casos de enfermedades crónicas antes de la vacunación tienen que ser conversados con el médico tratante. Perfecto, perfecto. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias nuevamente. Excelente presentación, excelente información. Estoy seguro que la cantidad de preguntas que tenemos y que lamentablemente no podemos presentar al aire, luego las vamos a tratar de responder Ahí al respondiendo. experto. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu paciencia, insisto, tu excelente presentación. Y a todos nuestros amigos que hoy se conectaron en el webinar, recuerden que esta presentación va a ser enviada a sus correos electrónicos y les pedimos que la compartan con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, porque es información útil y de altísima calidad. Manuel, nuevamente gracias y a todos que tengan una muy Gracias a buena noche. ustedes. Gracias.